Buen día, jóvenes. En el siguiente video vamos a trabajar con el reino protista, uno de los reinos menos conocidos, pero de los más importantes desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista funcional para los seres vivos y desde el punto de vista médico. Espero que les guste. El reino protista tiene la característica que incluye organismos microscópicos, como son algunos ciliados, algunas microalgas, y organismos macroscópicos, como son los mohos acuáticos y las macroalgas. Este reino viene de la palabra griega que significa primero, y ya de los 6 reinos es el primer reino que ya posee la característica de ser eucariote, es decir, sus células poseen núcleo y organelos cubiertas por membranas, a diferencia de los 2 reinos anteriores que eran las arqueobacterias y las eubacterias. Este reino tiene organismos unicelulares, como les había comentado, tienden a formar colonias o masas multinucleadas de citoplasma, de ahí que reciban el nombre de cenocíticos, como los mohos acuáticos, y también poseen organismos pluricelulares como las macroalgas. Los protistas pluricelulares con fuerzas corporales simples, sin embargo, no llegan a formar tejidos especializados, se quedan a nivel celular. A estos organismos o ejemplos de estos organismos tenemos a los protozoos, las algas y los hongos inferiores. Una de sus características es su modo de locomoción. Los protistas pueden moverse por pseudópodos. Estos pseudópodos es lo que tenemos en esta imagen, es una proyección del citoplasma a manera de brazos. Aquí vemos una ameba intentando atrapar a un ciliado como alimento, pero si la ameba se quiere dirigir hacia un lado, solo proyecta su citoplasma generando un pseudópodo. Otros protistas pueden tener a manera de pelos corporales en todo el cuerpo y a estos grupos se les conoce como ciliados. O al igual de las eubacterias pueden poseer flagelos que los utilizan a manera de látigo para moverse y obviamente el tercer mecanismo serían estos flagelos. Los protistas pueden generar su propio alimento por medio de fotosíntesis, es decir, hay autótrofos, pero la gran mayoría es heterótrofo, es decir, se alimentan de otros organismos. Entre ellos hay organismos que tienen relaciones mutualistas, comensalistas o parásitas, sobre todo en el humano. Su hábitat es meramente acuático o hábitat terrestres, pero muy húmedos. Su modo de reproducirse es asexual, sin embargo, algunos pueden tener procesos sexuales de reproducción. En los procesos asexuales tenemos a esta amiba en un proceso de fisión binaria dividiéndose en 2. Tenemos a este ciliado también tomado con un microscopio electrónico dividiéndose en 2, es decir, por proceso asexual de fisión binaria. Sin embargo, en algunos ciliados tienen la capacidad de intercambiar sus micronúcleos, una característica que son los únicos organismos, en el caso de los ciliados, que poseen 2 núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo. Podríamos decir que son de los únicos eucariotes con esta característica. Este intercambio de micronúcleos, para hacer un intercambio genético, podríamos llamarle como un proceso sexual y recibe el nombre de conjugación y que ocurre en los ciliados. Existe una diversidad total de protistas. Generalmente en una muestra de plancton podemos encontrar gran cantidad de protistas de todos tipos. La clasificación que vamos a usar es la propuesta por Edna Solomon en el libro del 2013.
arma Solomon unos clados o supergrupos conocidos, el primero de ellos, como excavados, encontrando a los diplomados y a los euglonoides. En los excavados encontramos organismos con 2 o más flagelos, ¿sí? Es una de sus características. Las euglenas, las yardias, los tricomonas, por la presencia también de estos flagelos, forman parte de los excavados. Aquí tenemos una euglena característica con su flagelo, ¿sí? Que le permite moverse, con esta mancha ocular que le permite identificar las zonas con luz, ¿sí? Su núcleo claramente, ¿no? Y algunos elementos como los cloroplastos, dado que esos organismos hacen fotosíntesis, y esta vacuola contráctil que les permite controlar la entrada y salida de agua cuando cambian en lugares con diferente salinidad. El otro supergrupo son los cromalveolados. Aquí tenemos a los dinoflagelados, apicomplexos, causantes de la malaria, ciliados, omicetos, estos hongos inferiores, las diatomeas, estas microalgas características, y tenemos algunas macroalgas como son las algas pardas y las algas doradas. Estas algas pardas es el clásico sargazo que encontramos en la playa. Volvemos a ver, dentro de los cromalveolados encontramos un género característico que es el Gymnodium, que ahorita vamos a hablar de él, y el Plasmodium, causante de la malaria. De los dinoflagelados, que esta es una vista tomada al microscopio electrónico, tenemos a Gymnodium. Este género es el causante de la marea roja en gran parte de la costa en México. Un fenómeno característico por la sobreproducción de estos organismos en algunas épocas del año, a lo que normalmente los pescadores reciben el nombre de marea roja. También tenemos aquí a los ciliados, característicos como en este caso, los paramecium. También tenemos a las macroalgas, que habíamos hablado, estas algas pardas, el kelp es una de ellas, la laminaria sería otro ejemplo de ellas. Los rhizarios incluye a los foraminíferos y a los actinópodos. Estos organismos compuestos de una concha de carbonato de calcio o de sílice y una ameba interna que a veces pueden proyectar en forma de filos. Aquí tenemos una imagen de un rizario, característica de su testa o concha de carbonato de calcio. Tenemos a los arqueoplástidos. Aquí encontramos a las algas rojas, a las algas verdes. Se piensa que de este filo dio origen de este grupo clados dieron origen a las plantas terrestres. Recuerden que hay una propuesta donde se dice que las algas, ¿sí? Que los protistas dieron origen a los otros 3 reinos: las algas, los hongos y los animales. Entonces se cree que de este grupo de arqueoplástidos salieron organismos que dieron origen a las plantas. El famoso sushi, el cual consumimos, forma parte de este grupo. Algunas algas verdes, como vemos en la imagen, la espirogira o el volvox formando colonias. Y por último tenemos a los unicontos, donde encontramos a las amibas, la famosa entamoeba histolítica, a los mohos mucilaginosos y los mohos mucilaginosos tanto plasmodiales como celulares. Se cree que de los unicontos hubo organismos que originaron a los hongos y a los animales, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Aquí vemos una amiba y un moho mucilaginoso. La importancia ecológica de las algas: generan gran cantidad de la fotosíntesis que requiere el planeta. Casi el 50% de la fotosíntesis es producto de los protozoarios, llamados tanto las macroalgas como las microalgas. Proveen de albergue y protección a muchos organismos importantes para la pesca, ¿sí? Son importantes productores en los ecosistemas acuáticos y pueden ser utilizados como fertilizantes, comida o refugio de animales. Algunos tienen las propiedades de generar estos destellos producto de una reacción de oxígeno o esta luminosidad en algunas costas,
principalmente del género Noctilucas. También pueden servir de alimento, pueden usarse como especies para hacer ensaladas, se utilizan en algunas bebidas, en producción de pintura, tienen muchas funciones las algas. Entre las enfermedades que causan al hombre los protistas está la leishmaniasis, producto de la Leishmania trópica, cuyo vector es la mosca de los arenales. Esta es la herida característica. También el vector conocido como chinche o chupo es un triatómido que causa la enfermedad de Chagas porque transmite el Trypanosoma cruzi, que es el que nos causa dicha enfermedad, característica aquí en Yucatán y en toda la península. Tenemos a la yardiasis, causada por la Yardia lamblia, que son, pues obviamente, diarreas muy intensas y difíciles de controlar. Tenemos al Toxoplasma gondii, esta enfermedad que es causada por este protozoario, que es un protozoario característico que se encuentran los quistes en el pelo del gato. Entonces, las mujeres al contagiarse no presentan ningún síntoma y el problema es que se empiezan a presentar abortos causados de esta enfermedad. El hombre puede poseer la enfermedad, pero no genera ningún síntoma, ¿sí? Entonces, el manejo de gatos debe ser con mucha higiene para evitar estos contagios. No se recomienda pesar, abrazar, ni que dormir con los gatos o mantenerlos saciados para evitar la contaminación del Toxoplasma gondii causante de la toxoplasmosis. Tenemos a la Entamoeba histolítica, causante de una diarrea amebiana o amibiasis. Aquí tenemos algunos ejemplos de la gran variedad de protistas que existen, como la variación de tamaños. La Amoeba proteus es una amiba bastante grande en comparación con otros organismos como la malaria o el Plasmodium, que es causante de la malaria, que es un organismo muy pequeño. La Euglena viridis, que también. Sin embargo, a comparación de las amibas, pueden haber variantes distintas. Espero que el video les haya aportado, les haya servido y te pido un me gusta para apoyar la promoción de este video. Gracias.